La Asamblea Nacional continúa aprobando leyes para el desarrollo de nuestro país, para el bienestar de nuestro pueblo, y en este caso le está correspondiendo a lo que tiene que ver con el proyecto de ley del cacao, proyecto en el cual se está avanzando de manera vertiginosa para seguir ampliando esa base de apoyo al productor venezolano. Así es, se sigue avanzando en estas políticas de Estado, en lo que tiene que ver con el tema productivo, el tema económico, una propuesta y una promesa que había dado el Ejecutivo Nacional y el Legislativo Nacional en función a esta ley, tanto del café que ya fue aprobada la semana pasada y también la ley del cacao, que el día de ayer 18 artículos en segunda discusión se sometieron a votación dentro del Parlamento venezolano para seguir justamente profundizando en fortalecer este rubro tan importante como lo es el cacao, tomando en consideración lo que representa el cacao para nuestro país. Uno de los mejores cacaos del mundo está acá en Venezuela, entonces se hacía necesario seguir avanzando para que esta ley sea aprobada lo más pronto posible, se le haga el ejecútese y tenga rango legal todo lo que tiene que ver con el cacao en nuestro país. Vamos a escuchar palabras de Pedro Infante, el diputado Pedro Infante, quien ha destacado lo que tiene que ver con el avance en este proyecto, con 18 artículos que ya se han aprobado con el trabajo que realizan los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. Escuchemos. Ya aprobamos la semana pasada la ley del café y hoy iniciamos en segunda discusión la ley de fomento y promoción del cacao. Sin lugar a dudas, uno de los rubros más importante para el país, histórico, en cuanto a, digamos, al diseño de la economía venezolana. Y hoy avanzamos en la aprobación de 18 artículos. Un debate bien interesante. Sabemos que, bueno, todos los productores de cacao, de Miranda, de La Guaira, de Aragua, del Zulia, de Mérida, de todos los estados del país, del estado Sucre, entre otros que se produce buen cacao, están muy pendientes de esta ley, para protegerlo, para fortalecerlos, para apoyarlos, apalancarlos y levantar la producción del cacao, sin lugar a duda, que además tiene uno de los reconocimientos como mejores cacaos del mundo. Y por eso nosotros seguimos apostando a cada uno de estos instrumentos legales que permitan apalancar, levantar, recuperar la producción nacional, la economía nacional y que en definitiva se traduzca en bienestar para el pueblo venezolano. Porque se está en búsqueda no solamente por parte del Ejecutivo, también del Legislativo y todos los que forman parte del quehacer de nuestro país en avanzar en estas acciones que van en favor o a favor, mejor dicho, de la economía de Venezuela. Se están haciendo o se están armando desde todas las aristas, desde todos los puntos. Recuerden que la peregrinación en esta segunda fase va o se aborda de manera directa el tema productivo de nuestro país. Por ello, se avanza en estas leyes que van a conjugar y van a contribuir a esto. De la misma manera, también se hace lo propio en las empresas. Ayer, por cierto, teníamos a uno de los representantes de esta comisión para hacer el abordaje a todos los activos de nuestro país. Esto también redunda en el tema económico, es decir, todo se está tributando en función a la economía venezolana y al bienestar del pueblo. Vamos a revisar en este sentido una nota que recoge la página de la Casa Venezolana de Televisión y ven la imagen y el titular se los comentamos. Dice: Poder Legislativo aprueba 18 artículos del proyecto de ley del cacao. La nota señala que la Asamblea Nacional aprobó este martes en segunda discusión los 18 primeros artículos del proyecto de ley para el fomento y promoción del cacao, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo sostenible de la producción de este rubro y sus actividades conexas con criterios agroecológicos y de valor agregado nacional. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, precisó que el Poder Legislativo busca fortalecer la producción nacional con avances legislativos en materia agrícola que favorecerán directamente a los productores y al pueblo venezolano. Asimismo, el presidente de la Comisión Permanente de Finanzas, Jesús Faría, enfatizó que esta propuesta de ley establece condiciones de estricta justicia social en el sector cacaotero. Importante. También hay que destacar algunos datos interesantes en función a lo que representa el cacao en nuestro país y los avances, los alcances y el aumento que ha tenido en estos últimos años. Vamos a pasar la revista de inmediato a esas cifras tan importantes que nos hacen entender un poco más la relevancia que tiene esta ley. Cifras claves del sector, crecimiento reciente, y es que durante este año 2025 la producción nacional registró un incremento superior al 10% en comparación con el año anterior.
Igualmente destaca el impulso exportador. Las exportaciones de cacao cerraron el año 2025 con un repunte del 110%. Y el inicio del 2026, el dinamismo se mantiene con nuevos destinos estratégicos, destacando el envío acumulado de más de 1.000 toneladas hacia Rusia. Se habla también del sustento social y es que se estima que alrededor de 60.000 familias dependen directamente del cultivo, cosecha y comercialización del rubro en nuestro país. También destacar lo que tiene que ver con una potencia territorial. Y aunque la superficie cultivada actual es menor, ingenieros, agrónomos calculan que Venezuela dispone de hasta 1 millón de hectáreas aptas para expandir la siembra de cacao sostenido. Bueno, eso es el tema central que se abordó durante la sesión del Parlamento venezolano, pero también se abordaron otras temáticas que de inmediato vamos a compartir con todas y todos ustedes y van asociadas justamente a esas relaciones de Venezuela y el mundo, y es que hubo nombramientos del grupo de amistad y es que se designó y aprobó el cuarto bloque de los grupos de amistad parlamentaria para robustecer las relaciones diplomáticas y la cooperación internacional. También tiene que ver con la activación de la Comisión de Salud Vial. La plenaria activó con urgencia una comisión interinstitucional para revisar el marco legal de tránsito debido a la alarmante cifra de jóvenes fallecidos en accidentes de motos. Eso fue lo ocurrido el día de ayer en el Parlamento venezolano, pero también hay otras noticias que de inmediato queremos compartir con todas y todos ustedes y viene asociada justamente al tema nacional, y es que como ya lo decíamos al inicio del programa, la presidenta encargada ya ha llegado a territorio venezolano luego de esta visita que hiciera a la India y que esta visita también quisiera a Turquía, y lo ha publicado a través de sus plataformas digitales. Vamos a revisar de inmediato. Allí está la publicación, dice lo siguiente: feliz de estar de vuelta en casa con muchas ilusiones y proyectos por la prosperidad y el bienestar de Venezuela toda. Y vamos a revisar esta publicación, este video que además adjunta esta publicación que ha hecho la presidenta encargada. Aterrizando en Venezuela con la satisfacción del deber cumplido, pero con muchas ilusiones y proyectos para el bien de nuestro país y de nuestro pueblo. Feliz de estar de vuelta en casa. Feliz de estar de vuelta en casa y estamos seguros que se van a dar detalles, ¿no? De lo que fue esta visita tanto a Turquía como a la India y cuáles son esas buenas noticias a las cuales la presidenta encargada hace referencia, que van a jugar un papel importante en la economía venezolana y también en estas relaciones de Venezuela con el resto del mundo. Hay más información. Vamos a revisar ahora en este caso esta siguiente publicación que está en Instagram y es del Ministerio de Comunicación e Información. Fíjense ustedes, tiene que ver y dice así: Venezuela registra 165 frecuencias internacionales semanales durante mayo. La nota que aparece publicada en el Ministerio de Comunicación dice que la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela reporta un promedio de 165 frecuencias internacionales semanales durante el mes de mayo. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía concentra el 80% de esta oferta, con 132 vuelos semanales, mientras que las 33 operaciones restantes despegan desde otros aeropuertos del país. Y esto tiene que ver, y destaca esta nota, lo que tiene que ver con la conectividad aérea de Venezuela con el mundo. Se sigue incrementando, no se sigue incrementando esa conectividad tan importante. Fíjense, también hay información por parte del Ministerio Público y vamos a darle lectura de inmediato. Ahí está, dice así: publicada en la Gaceta Oficial número 43.388 del 2 de junio del 2026, las normas, el baremo y el temario para los concursos públicos de credenciales y oposición para el ingreso a los cargos de fiscales del Ministerio Público. Los concursos se irán desarrollando progresivamente en cada una de las regiones del país a los fines de avanzar en la titularidad de los cargos y las fiscales. Esto en consonancia con lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Estas medidas inmediatas se enmarcan dentro del proceso de revisión interna impulsado por la Gran Consulta Nacional sobre la reforma de la justicia penal. Vamos también ahora a revisar una siguiente nota en este recorrido que hacemos 2.0 con diversas notas que son parte del acontecer de nuestro país, y ahora hacemos con la cuenta en Instagram de la Casa Venezolana de Televisión, que ahí ven la imagen y el titular dice: marca país y medios privados se unen para proyectar a Venezuela
en el mundo. Y la publicación destaca que con el objetivo de proyectar y posicionar la imagen de Venezuela en sus distintas plataformas, las autoridades del Instituto Marca País sostuvieron un encuentro con los principales representantes de medios de comunicación privados de la nación. Destaca la nota una cita de Andreina Tarazón, presidenta de Marca País, que dice: queremos que el amor al país sea el punto de encuentro para consolidar una estrategia comunicacional público-privada cuyo eje de acción fundamental sea contarle al mundo la Venezuela positiva que produce y crece desde el esfuerzo propio de cada ciudadano y ciudadana. Es la nota o la cita que recoge esta publicación de la página o la cuenta en Instagram de BTV. Mira, otra de las temáticas que se abordaron el día de ayer en el Parlamento venezolano, recordemos que se ha creado una comisión para la reingeniería del gobierno nacional, una comisión que está encabezada por el vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez. Así lo ha anunciado la presidenta encargada y ya se han empezado justamente estas acciones, estas consultas, se ha llevado a cabo diversas reuniones y el día de ayer el diputado José Gregorio Bielma Mora hacía una propuesta bastante importante y era la incorporación de los diputados y diputadas del Parlamento venezolano justamente a esta consulta en función a esta reingeniería del gobierno nacional. De eso vamos a estar conversando a la vuelta y con quién nos vamos a estar tomando ese cafecito. Nos vamos a tomar con Juan Romero, ya lo viene para acá, es diputado a la Asamblea Nacional y tiene que ver con esta orientación. Ustedes recordarán, ya tú lo destacas, Gemma, que ha hecho la presidenta encargada de la reingeniería del gobierno nacional, este proceso que está o el que ha sido designado como una tarea fundamental Héctor Rodríguez. Con él conversaremos a la vuelta. El diputado Romero, recuerde los puntos de conexión entre ustedes y nosotros. @BTV Canal 8, lo van a ver ahí en sus pantallas por todas nuestras plataformas digitales. También tenemos canal de Telegram donde transmitimos en vivo y ahí minuto a minuto actualizamos la información. Invitamos a que nos sigan y también estén atentos a las informaciones que allí les suministramos. Nuestra primera pausa, señor Caballero, 11:14 minutos de la mañana. Pausa, ya venimos, no se aparte. Queríamos escuchar su opinión en esta primera reunión de trabajo que aspiramos se convierta en un punto de inicio donde ustedes nos puedan ayudar a escuchar, a dialogar con la sociedad en sus distintos circuitos, en sus distintos estados. Hay diputadas y diputados de distintas tendencias, cada quien tiene su evaluación, su opinión. Una comisión presidencial para la reestructuración, reingeniería, debe ser permanente. Permanentemente debe estar revisándose y evaluándose el funcionamiento de las instituciones del gobierno. Yo creo que tenemos que ir a un pacto de Estado anti-burocratismo que garantice un cambio a fondo en la administración pública, en la cultura incluso del propio funcionario. Creo que hay que pasar a la desconcentración del Estado, pero hay que acompañar al pueblo hasta que en algún momento en esa relación dialéctica la competencia en realidad sea asumida por el pueblo y ese poder donde va a estar en el pueblo organizado en el territorio. Hay temas que si los queremos cambiar necesariamente pasará por revisar todo el andamiaje jurídico que condiciona la cantidad de instituciones. Por eso es tan importante que el Poder Legislativo se involucre en este proceso. Creemos que es un tema que si trabajamos juntos puede hacer bien al país, puede hacer bien a la ciudadanía. Y es que en este proceso de reingeniería y reestructuración que anunció la presidenta encargada Delcy Rodríguez, donde se ha creado esta comisión multidisciplinaria para abordar todos los temas que tienen que ver con el quehacer político, económico, social, cultural, deportivo de nuestro país, se hace necesario también la presencia del Parlamento venezolano, la presencia del Poder Legislativo. Es por ello que el día de ayer se hacía esta propuesta. Mientras nosotros presentamos las imágenes, se ha anunciado la incorporación a esta consulta pública para la reestructuración y reingeniería del gobierno nacional por parte del primer vicepresidente del Parlamento, el diputado Pedro Infante. El parlamentario disertó acerca de la estructuración del gobierno, sobre la cual opinó que debe ser revisada y adaptada cada vez que inicie un periodo constitucional. Considera que las instituciones del gobierno deben ser revisadas permanentemente y coincidió con los demás exponentes sobre la formación de los funcionarios públicos. Destacó lo siguiente: el vicepresidente Pedro Infante: tenemos la gran responsabilidad de acompañar a esta comisión en este proceso que, sin lugar a dudas, es necesaria para garantizar la eficiencia del Estado.
Fíjense que en este contexto igualmente hay una publicación que bien vale la pena revisarla y ahí se la vamos a colocar. Tiene que ver y da cuenta en el Instagram de la Asamblea Nacional justamente del diputado José Gregorio Bielma Mora, que ha convocado a los parlamentarios a esta consulta pública para la reestructuración y reingeniería del gobierno nacional que inició este martes en la Asamblea Nacional. Destaca la publicación que al inicio de la sesión ordinaria, Bielma Mora pidió la palabra para destacar la importancia de participación en esta actividad que impulsa la presidenta encargada Delcy Rodríguez a través de la comisión presidencial que coordina el ministro Héctor Rodríguez. El parlamentario subrayó que con las propuestas que resulten de la consulta se fortalecerá la estructura política de funcionamiento y administrativa en su etapa cualitativa de la administración pública nacional. Y justamente para abordar este tema, ya lo decíamos antes de irnos a la pausa, tenemos al diputado Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional, para abordar esta temática y lo que repercute o lo que se refiere justamente a la incorporación de ustedes como parlamentarios a esta consulta que ha propuesto la presidenta encargada y ya ha empezado su ejecución. ¿Cómo está? Y agradecerles a ustedes. Y el café también, ¿no? Ah, claro, por favor. Ya lo trae por aquí. No puede echa el faltar. cuento, nos conversa, pero tomándose el cafecito allí con nosotros. Perfecto, Muchas gracias. agradecido, gracias. Gracias. Mira, yo creo que este es un tema que además ha sido transversal en la historia de Venezuela. Fíjate, cuando uno lo ve en perspectiva larga, uno de los elementos que explica el inicio del proceso de independencia tiene que ver los efectos de retardo que generó la compañía guipuzcoana, por ejemplo, a partir de la concentración, y los contrastes que eso significó entre los 10 espacios regionales en los cuales se conformaba la Capitanía General de Venezuela. Cuando uno sigue en esa perspectiva histórica, ve que buena parte de las conflictividades que se vieron en el siglo XIX tiene que ver con el contraste entre un Estado centralizado que se ha mantenido así en el eje centro-costero desde los tiempos de la colonia hasta ahora. En términos demográficos hay una realidad. O sea, cerca del 90% de la población vive en el eje centro-costero y representa eso menos del 30% del territorio. Eso ya te implica unas complicaciones en términos de la gestión pública. Eso se ha mantenido, se mantuvo en el siglo XX, se mantiene hasta ahora. Y por lo tanto creo que hay una serie de líneas que lo ha detectado la presidenta encargada y que está asociado o complementado con la intervención de mi hermano y amigo José Gregorio Bielma Mora en el día de ayer. La primera es la eficiencia institucional y evitar la duplicación de los procesos burocráticos en los estados. Yo lo digo jocosamente siempre, uno de los problemas esenciales de la administración pública en Venezuela es que Dios existe y despacha solo en Caracas. Y esto lo dice alguien que como yo vive en la frontera, ¿no? Un productor de una zona altamente importante en términos de lo que aporta la economía nacional, como es el sur del lago, en donde hay tierra con una composición agrícola y socioproductiva importante, para obtener un crédito, para facilitar todo el tema de la dotación de gasoil necesario o para el desarrollo de los cultivos de palma aceitera que son tan importantes en la frontera. Hay 150.000 hectáreas de cultivo de palma aceitera. Y todos esos permisos tienen que ser acá, ¿no? Entonces, en estos estados, o te lo pongo en el caso de los productores agrícolas del Táchira y de Trujillo que dotan de hortalizas y verduras al país, ¿no? Y eso, por lo tanto, se ha mantenido en la historia de Venezuela. No es un tema de la revolución bolivariana, y esto es importante decirlo. Lo que sí es un tema es la capacidad de comprender esa situación histórica y de adelantar. Al respecto, hay algunas cosas que se han adelantado. La propia presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó hace unos meses la ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional de Simplificación de Trámites, porque el sistema nuestro burocrático duplica los procesos. Es decir, yo tengo cédula de identidad, por ejemplo, para nombrarte un proceso tan simple, tengo cédula de identidad, hago un curso de doctorado y de repente para obtener mi título, teniendo cédula de identidad, la universidad me pide partida de nacimiento. Si tengo cédula es porque con mi partida de nacimiento ya la saqué. Eso es una duplicación de procedimientos. Así sucede en cualquier otra cantidad de instancias. Y eso lo que hace es ralentizar. Eso arroja dos líneas indudables también de tipo histórico. Uno, sobre todo a partir del año 1914-1920, esa primera y segunda década del siglo XX, con el desarrollo de la actividad petrolera, se quintuplicó la estructura del Estado. Y eso lo hemos mantenido consecuentemente. Eso implica burocratización, eso implica ralentización
de los procesos administrativos bajo los cuales puede darse toda la dinámica de la educativa, la social, la atención a salud, etc. Y esto, entonces, la ley de simplificación busca, por una parte, reducir los trámites, pero no es suficiente. No es suficiente porque fuera de eso hay un tema que tiene que ver con la gobernabilidad. Y es que nosotros debemos, a la par de llevar adelante esta consulta a través de los diputados que nos desplacemos por nuestros territorios, generar hacia la administración pública un proceso de formación constante que tenga que ver con lo ético y con lo moral. Y eso implica al mismo tiempo un reconocimiento y una mejora de las condiciones del personal que tiene la burocracia del Estado. Y aquí ha habido, en el transcurso del tiempo, una demonización del concepto de burocracia. Weber decía, el burócrata no es como lo asumimos hoy el tipo que ralentiza el proceso, no. El burócrata, que tiene que ver con una visión que viene desde el Medio Oriente, es aquel funcionario capacitado, formado para llevar adelante los procesos del Estado. Y esto entonces implica que en términos de gestión pública, tú tienes que tener un programa permanente que permita, uno, que si Agurto quiere entrar a la administración pública, se evalúa su currículo, muy bien, Agurto entra a la administración pública, pero debe haber un proceso de evaluación anual y de formación anual para permitir que Agurto, que ha cumplido con unos prerequisitos de acuerdo con su currículo, tenga una prosecución y la oportunidad de mejorar y además generar incentivos, porque ese es el otro tema. Un funcionario que ha ingresado a la administración pública, cuyo sueldo por las medidas coercitivas unilaterales no le es suficiente, entonces entra en un juego que tiene que ver con un tema de lo moral. Y ahí es donde entra la formación. Es decir, el caso de Sucre o el caso de Urdaneta, ya que yo soy historiador, lo señalo. El caso de Urdaneta es emblemático. Yo hace unos meses intervine y decía, a propósito de esto, es necesario relanzar lo que yo llamo la doctrina Urdaneta. Urdaneta muere en una misión diplomática buscando la regularización de la relación de Venezuela con el Reino de España y cuando ve que va a morir, redacta un testamento y le dice a su hijo que va con él, en vista de que no hemos cumplido nuestra misión, por favor te ruego que devuelvas los viáticos que corresponden al cumplimiento que tenía. Eso es lo que debemos inculcarle, es lo que yo llamo la doctrina Urdaneta y es lo que debemos inculcar. Eso implica formación, eso implica evaluación, pero sobre todo desconcentración. Desconcentración. Si tienes una realidad demográfica y física que tienes que atender. Eso sería una de las prioridades que establece allí el Parlamento venezolano en función de esta reestructuración y parte de ese debate que ayer lo planteaba claramente mi buen hermano y amigo José Gregorio Vielma Mora. Entre otras cosas porque, bueno, sabemos que Vielma Mora viene de levantar todo el tema del CENIAT, de ser gobernador de un estado fronterizo, de tener una perspectiva bien interesante, bien compleja sobre esta realidad, ¿no? Entonces, eso es un primer tema. El segundo tema, o la segunda línea, es que hablar de desconcentración aquí implica una profundización de algo que ya hemos adelantado en la democracia participativa nuestra, que es el desarrollo de todas las estructuras comunales. Si nosotros tenemos una ley orgánica en los consejos comunales, tenemos una ley de economía comunal, tenemos una dinámica que se ha incentivado en torno a eso. Tenemos las agendas concretas de acción, que son agendas de definición de líneas públicas desde las realidades de los espacios comunales. Eso tiene que profundizarse para permitir la desconcentración y evitar que yo diga, como lo digo en mis clases de posgrado o en la misma asamblea, que el problema es que Dios existe pero despacha solo en Caracas. Eso es una realidad que debemos atender. Y eso obviamente implica una articulación entre los distintos niveles del poder público, indudablemente, es decir, el nacional, el estatal, el municipal, pero, y este pero no es cualquiera, es un gran impulso a todo el tema comunal, porque el tema comunal, ¿qué es? Es el tema territorial abajo, es el tema de las calles, es el tema de las comunidades, es el tema de las congregaciones, y por lo tanto ahí es donde tenemos que concentrar la acción para permitir, por lo tanto, que la dinámica del Estado se agilice. Es el jefe de calle o el líder de comunidad o la estructura que estamos creando el que sabe cuáles son sus problemas en torno al agua, cuáles son sus problemas de seguridad,
qué instituciones funcionan y le dan efectivamente respuesta a las necesidades de la comunidad. Y es por lo tanto una respuesta que invierta la relación. La relación del funcionamiento del Estado hasta ahora es de arriba hacia abajo. Y lo que estamos hablando es de voltear esa pirámide. Es decir, que la respuesta del Estado venga desde los que lo sienten en la calle hacia arriba. Y el funcionario que llega al espacio porque es representante del Ministerio del Transporte, del Ministerio de Salud o Ministerio de la Comuna, responde efectivamente a esas necesidades de la comunidad. Ahora bien, diputado, esta revisión, entiendo consultas públicas, como su nombre lo dice, van a ir a esa comunidad que usted ha dicho, al pueblo directo. ¿Qué podría significar? Es decir, fundir quizás alguna que otra institución, que quizás hay demasiada burocracia, que se pueda optimizar justamente esos procesos y que eso pueda significar quizás eso, le pregunto. Claro, una de las cosas que también surgió es efectivamente el tema de la duplicación de las funciones. El excesivo burocratismo ha generado una multiplicación de los entes gubernamentales. No se trata, y esto es importante decirlo, porque además estamos en medio de una situación en términos de guerra de quinta generación, donde se crean muchos bots, donde se crean muchas matrices que no corresponden. No se trata de la visión neoliberal de achicar al mínimo el Estado al estilo de lo que vemos en Argentina o lo que está planteándose en Chile en este momento. No, se trata de ver en qué forma se produce la reingeniería, y cuando hablamos de reingeniería entonces hablamos de cómo se da el proceso. Ustedes aquí en el estudio han hecho una reingeniería. Bueno, las jirafas han permitido la movilización de las tiendas, de las cámaras, el operador de audio y de video tiene unas funciones específicas y a ustedes los guían. Esta dinámica que permite que tú tengas ese micrófono a través del cual el control te indica, bueno, haz esta pregunta o mira, te estás viendo, es un proceso de reingeniería. La reingeniería es, por lo tanto, una dinámica de optimización de todos los procesos que sean económicos, sociales o comunicativos, que es tu caso. Cuando hablamos, por lo tanto, de reingeniería de los procesos del funcionamiento del Estado, es cuáles son las instituciones que tenemos, cuál es la composición de las instituciones. Y cuando hablo de la composición es el organigrama, qué funciones tiene. Dentro de ese organigrama, qué funciones están duplicadas o qué procesos se duplican y por lo tanto hacen mucho más lento la toma de las decisiones. ¿Cuál es la eficiencia de Agurto en el cumplimiento de sus tareas? ¿Cuál es la evaluación que yo hago de Agurto que, a pesar de que mantiene el mismo sueldo o que mantiene la misma responsabilidad, se ha dedicado a estudiar, a prepararse y yo no se lo reconozco? De eso se trata la reingeniería. Y por lo tanto es un proceso de reconocimiento, pero al mismo tiempo es un proceso donde Agurto se autoevalúa a ella misma en términos de la eficacia que ella tiene en el cumplimiento de sus funciones. Y eso al final es una acción ética moral, es decir, es una conciencia que toma Agurto de la responsabilidad que ella tiene dentro de la estructura, pero al mismo tiempo es una proyección de esa responsabilidad hacia mí, que de repente soy su supervisor y no lo noto, no noto el esfuerzo que ella está haciendo para mejorar. Y de eso es lo que se trata la reingeniería, de evaluar tanto el funcionamiento de ella en la institución como de quien supone dirige la institución. Y por lo tanto estamos hablando de un proceso de concienciación. Estamos hablando entonces, diputado, de forma y fondo, ¿no? Sí. O sea, un tema de reingeniería y de reestructuración, tanto de la forma como se viene aplicando, como del fondo, que aristas, ¿no?, se encuentran a lo interno. 11:36, vamos a establecer una pausa, pero a la vuelta quiero que me diga cuál va a ser la participación que va a tener los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional justamente para presentar esa hoja de ruta, ese papel de trabajo de qué es lo que se debería cambiar tanto de forma como de fondo. Y usted nos adelantaba, hay que ir al territorio, ¿no? Cada diputado, según la región, debe ir de manera directa para sentir de cerca cuáles son las necesidades que se tienen en las regiones. Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional, hablando justamente de la participación del Parlamento venezolano en esta Comisión para la Reingeniería y Reestructuración del Gobierno Nacional. Hacemos una pausa, no se aparte, ya venimos. Ya venimos.
Amigos, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Continuamos conversando con el diputado Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional, en función a lo que tiene que ver esta reingeniería del gobierno nacional anunciada por la presidenta encargada. Ya una comisión se ha desplegado justamente para la atención, ¿no? Y para atender esas aristas en las cuales está engrosado o englobado este tema de la reestructuración. Bueno, y se incorpora el Parlamento venezolano, y justamente le decía o le preguntaba al diputado cuál va a ser la participación de ustedes como diputados del Parlamento venezolano para tributar en función a esto. Hablamos de forma, de fondo y de ustedes directamente en territorio. Mira, yo creo que esta dinámica es una dinámica de profundización de algunas cosas que ya hemos hecho. Porque, fíjate, desde un principio, cuando se dio el proceso de convocatoria a la constituyente, se dio lo que después Darío Vivas y Nicolás Maduro llamaron parlamentarismo social de calle. Y eso ha sido parte de una dinámica constante. Es decir, uno como parlamentario rinde cuenta de las actividades que hace, ¿no? Por ejemplo, yo el día viernes voy para La Guaira a una actividad con una comuna y el sábado estoy en Valencia. Pero el otro fin de semana me toca mi territorio, que es Zulia. ¿Esto qué significa? Significa dos cosas. La primera es un principio que viene de la filosofía política griega clásica, que es el principio de la demarquía. Es decir, yo soy electo por el Zulia, pero yo al mismo tiempo me respondo a una vocería de los que votaron por mí. Y por lo tanto yo me transformo en un interlocutor de lo que esa base, en la estructura comunal, piensa sobre la dinámica, en este caso específico, sobre la consulta de la reingeniería. Es decir, cómo ve un poblador de San Carlos del Zulia, que está a 8 horas de carretera de Maracaibo, cómo ve el tema, por ejemplo, de atender algo tan álgido como es el servicio eléctrico. El Zulia, por los problemas que hay en torno al consumo eléctrico, está experimentando ahorita una situación, porque además sabemos que las condiciones de clima, que son entre 39 y 43 grados, hacen necesario un aire como el que estamos gozando aquí en este momento en el estudio. Y eso implica, por lo tanto, una dinámica de discusión de cómo solucionamos los servicios públicos eléctricos para una región tan clave como es el sur del lago en términos socioproductivos. Eso lo saben los habitantes que están ahí. No lo sabes tú, no lo sé yo, que no vivo ahí. Y por lo tanto, yo como representante debo servir de amplificador. Amplificado ese parecer, entonces yo tengo que cumplir con las funciones que constitucionalmente yo tengo. Es decir, un diputado no resuelve temas económicos, ayuda es a la legislación de los procesos que tienen que ver con el desarrollo del Estado. Y por lo tanto, al yo servir de amplificador y de receptor de esos elementos que están ahí presentes, deben ser vertidos en esta discusión que llevamos. Es decir, cómo el sur del lago puede plantear una reingeniería de los procesos de atención de servicios públicos, transporte, seguridad, comunicación, educación, salud, en una forma muy particular. Esto, mi querida amiga, mi querido compañero, tiene que ver con aquello que planteaba Chávez en el 2007 de la geometría del poder. Es decir, cuando ves la realidad de lo que es el sur del lago, ves que el sur del lago tiene 4 estados: Táchira, Zulia, Mérida y Trujillo, que tienen los mismos problemas de vialidad, los mismos problemas de salubridad, los mismos problemas de servicios públicos, los mismos problemas, pero están atendidos por 31 municipios que están ahí en el sur del lago, ¿no? Entonces, el mismo problema es dividido en 31 facciones. No hay el diseño único de atender en forma conjunta, en una visión de totalidad, los problemas que corresponden a esa región. Eso mismo que yo estoy diciendo, que tiene que ver con la experiencia que yo tengo, porque soy diputado del Zulia, se puede repetir en el sur del lago, se puede repetir en el sur del país, se puede repetir en el oriente del país, o los habitantes de Margarita, por ejemplo, que tienen el tema de la desalinización porque no tienen fuentes de agua potable y por lo tanto las plantas de desalinización es un tema clave. El tema de suministro de los insumos que llegan a la isla de Margarita, el proceso de facilitación en términos de la estructura del Estado, de control. Te pongo otro ejemplo. Ahorita está en discusión con el gobernador del estado Táchira un tema que hay un marco jurídico, la ley económica de zonas especiales. Y entonces tienes la frontera de Colombia, que es desde Castillete hasta Piedra del Cocuy, que son 2.219 kilómetros.
Y resulta que el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela ha sido históricamente clave. El norte de Santander, el 80% de sus productos intenta ingresar entre la frontera de Zulia y la frontera de Táchira, que de los 2.219 kilómetros casi cubren la mitad. Y por lo tanto hay un conjunto de legislaciones en términos de transporte, en términos de seguridad, en términos de control de aduana, que tienen que facilitarse para permitir la movilidad comercial en la frontera que ahí existe, ¿no? Eso es un tema que en este momento tiene uno de los efectos de la burocratización. No hay casas de cambio en la frontera. Tú quieres comprar un agua en Casigua El Cubo o quieres comprar un refresco en La Grita, te lo cobran en pesos o te lo cobran en dólares, ¿no? Y eso es una muestra de cómo la burocratización del Estado, porque las casas de cambio están ¿en dónde? En Caracas. No están en la frontera con Colombia, a pesar del flujo. Eso es parte de los problemas que se supone que nosotros debemos recibir y vertir para la dinámica de reingeniería. Agrega eso a educación, salud pública, pero que transporte. se conocen estando en el sitio. Claro. Y haciendo esa evaluación. Y de eso, ¿no? Entonces, al mismo tiempo es algo muy interesante porque obliga efectivamente al diputado a generar una sistematización de lo que escuche y lo que le digan en el territorio. Y no solo eso, es una primera etapa. Es decir, la primera etapa es el encuentro del diputado, del legislador regional, del concejal, del alcalde, del gobernador con esa comunidad. La segunda etapa es la sistematización de eso. Y la tercera, y quizás más importante, es cómo ese proceso de recopilación, de contacto cara a cara, se transforma en elementos jurídicos para la reingeniería de los procesos burocráticos en Venezuela. Eficacia, eficiencia, limitación de la burocratización y sobre todo una flexibilización asimétrica, lo que yo llamo una flexibilización asimétrica, porque no son lo mismo las condiciones de frontera, por ejemplo, de Zulia y Táchira, que tienen carreteras, que tienen infraestructura, a las condiciones de frontera y de atención de servicios públicos en Amazonas o en Apure. O no es lo mismo la frontera que tenemos en este momento en la Guayana Esequiba que la frontera que tenemos en Cumaná con Trinidad y Tobago. Son otras realidades. Entonces, de eso se trata la flexibilización asimétrica que debe venir derivada de este proceso. Es algo sobre lo cual Ricardo Meléndez ha venido trabajando desde los inicios de la geometría del poder. Porque la geometría del poder, que fue el planteamiento de Chávez en el año 2007, sostiene que el espacio no es inmutable. Caracas no es la misma ahorita que cuando yo nací en el año 69 acá. Y Caracas no es la misma de cuando yo me fui al Zulia en el año 84 que la Caracas que yo veo ahora. Es decir, eso es la geometría del poder, que el espacio se flexibiliza, que el espacio se complejiza, que el espacio cambia y por lo tanto las estructuras que normalizan la relación en el espacio, que tienen que ver con estructuras de funcionamiento jurídico del Estado, también tienen que normalizarse y adecuarse. Ahora bien, diputado, aprovechará además la oportunidad de este trabajo que está realizando la Asamblea Nacional, inician estas consultas públicas, contacto directo, han hecho un trabajo importante, ¿no? O se viene realizando un trabajo importante. Recientemente la aprobación de esta ley del café, trabajan en este momento la ley del cacao, la de hidrocarburos, la ley de minas, es decir, se está potenciando y fortaleciendo lo que tiene que ver con el aparato productivo. ¿Cuál es esa hoja de ruta que está siguiendo en este momento la Asamblea Nacional? Mira, se trata esencialmente de responder a los efectos que ha tenido en términos de condiciones de vida, en términos de la capacidad del Estado, las medidas coercitivas. Aquí hay una discusión sumamente interesante, ¿no? Porque los que intentan decir que las sanciones, las medidas coercitivas no existen, ignoran primero el decreto de Obama del 9 de marzo de 2015. Pero es que las medidas coercitivas comenzaron desde antes. Yo les debo recordar a los que nos están oyendo que entre el año 2006 y 2008, que correspondía los contratos de servicios a los F-16 que habíamos adquirido a finales del siglo XX, fueron suspendidos unilateralmente por las empresas norteamericanas que produjeron el avión. Entonces las medidas coercitivas comenzaron mucho antes del decreto Obama. Pero lo que sí es cierto es que desde el año 2015 hasta el año 2025, tú, tus hijos, tu hermana, tus sobrinos, tu papá, todos los venezolanos hemos perdido más de 860 mil millones de dólares. Eso es, cada venezolano, desde el que está recién nacido hasta el adulto mayor, ha dejado de recibir unos 19 mil dólares de ingreso per cápita anual.
Y por lo tanto, toda esta dinámica que ha dado origen a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a la reforma de la Ley Orgánica de Minas, a la Ley del Café, a la Ley del Cacao, a la Ley de Simplificación de Trámites, la propia Ley de Amnistía, tiene que ver con cómo abordamos un proceso necesario de reajuste ante las condiciones geopolíticas que estamos viviendo y que requieren que el Estado responda a las necesidades de todos los venezolanos, sin distingo ideológico. Y de eso es lo que se trata. Por lo tanto, estamos hablando, y te pongo el ejemplo, la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Las matrices en términos de operaciones psicológicas, nosotros estamos comprometiendo el subsuelo. A ver, la Ley Orgánica de Hidrocarburos no contradice lo establecido en la Constitución de que lo que está en el subsuelo pertenece al Estado, y eso está en correspondencia con el decreto tanto del Consejo de Indias en el siglo XVII como el decreto del Libertador en el siglo XIX. Se mantiene, lo que está en el subsuelo pertenece al Estado. Bueno, que hay sectores que están diciendo, bueno, pero vamos a generar una privatización de lo que está en el subsuelo. Eso iría en contradicción a una matriz histórica. Lo que sí hace la Ley Orgánica de Minas es que para llegar a los 3 millones de barriles de petróleo que permita lo que la presidenta ha dicho, las dos líneas, una línea de aumento y de ajuste salarial, que es muy importante, y una línea de recursos para servicios públicos, tú necesitas aumentar la producción. Para aumentar la producción, que es la meta que está estableciendo en la ruta admirable trazada por Nicolás y por Delcy, antes de que sucediera lo que sucedió en enero, nosotros debemos llegar al 2032 a 3 millones de barriles de petróleo diarios. Para llegar a 3 millones tienes que invertir en la recuperación de los 15.000 pozos aproximadamente que tienes. En el lago de Maracaibo tienes 11.000. Y todavía te hacen falta generar 4.500 pozos más. La recuperación de los 15.000 pozos requiere entre 1.5 a 3 millones. Eso hace más de 20.000 millones de dólares que necesitan inversión. Esos 4.500 pozos nuevos que necesitan una inversión entre 8 y 12 millones. Eso hace otros 40.000. En total, para llegar a los 3 millones en oleoductos, energía, transporte, etcétera, necesitas unos 110.000 millones de dólares. Para generar esos 110.000 tienes que asegurar inversión extranjera. De eso es lo que se trata también la reingeniería del Estado. Y por lo tanto, no lo podemos ver solo como un tema de atención a la burocratización. Lo tenemos que ver como un tema de optimización de las capacidades país, turismo, producción agrícola, producción industrial, petroquímica, campo, educación integral. De eso es lo que se trata efectivamente. Y es una discusión en la cual todos los venezolanos debemos participar sin distingo de lo ideológico. A lo mejor lo ideológico va a permear la percepción que yo pueda tener o la que tú puedas tener. Pero para eso se crean los espacios políticos de la discusión y en eso tiene que ver la consulta. Por eso, y con esto termino porque yo hablo más que un perdido cuando aparece, vimos que en la reunión que hubo ayer había sectores de oposición que están de acuerdo. Ahí escuchamos a Ecarri, por ejemplo. Ahí estaba el representante de COPEI, que están conscientes en la necesidad de la recuperación de las capacidades que tiene este Estado, que son enormes, tanto en términos humanos como en términos de recursos naturales o de commodities. Bueno, diputado, bien interesante este trabajo. Ya, ¿cuándo comienzan estas consultas públicas? ¿Ya tienen un plan de trabajo? Nosotros esta semana ya debemos comenzar el desplazamiento en el territorio para esta consulta. Por ley, recuerda que la primera discusión de todo proyecto de ley implica por lo menos 2 o 3 consultas públicas. Esto lo tendrá que organizar en conjunto cada jefe de bloque, en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, y los sectores de la oposición para ver cómo se da. Un proceso muy parecido como sucedió con la peregrinación. Sectores de la oposición acompañando la consulta, el debate, en un esfuerzo de amplificar las dinámicas de discusión de la democracia venezolana. Gracias, diputado Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional. Siempre ha acertado esos comentarios y esos análisis en función al panorama, ¿no?, político, económico, social de nuestro país, a propósito de esta propuesta que ya está materializada, que es esta consulta para la reingeniería del gobierno nacional. Nos despedimos, 11:55. Gracias por habernos acompañado siempre con una sonrisa. Cobra bien, le va bien. Le va bien. Mira, por cierto, felicitaciones a la Vinotinto. Ayer ganaron las muchachas su pase al repechaje. Porque empataron, ¿no? Con gol de Deina Castellano, y también ganó la Vinotinto el amistoso contra Irak. Así y mañana arranca el Mundial. Arranca el Mundial. Qué locura. Más está pendiente, sí. Nos despedimos. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao, Venezuela.